¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos para resumir la penúltima fecha del torneo Clausura 2021, que tuvo grandes emociones y momentos para recalcar. Aprovecho para contarles que unos días de conocerse tanto el campeón de la Copa Paraguay como el del Clausura, estaré subiendo un video resumiendo las respectivas campañas de los campeones. Así que si quieres verlo y no estás suscrito, te invito a que lo hagas para que no te lo pierdas. De paso, deja tu like y ahora sí, comencemos. El día viernes se jugaban 3 partidos en simultáneo. Así que empecemos por Sol de América versus Nacional. El Trico llegaba al partido con la imperiosa necesidad de sumar puntos para ya asegurar su cupo a la Libertadores del siguiente año en caso de que Olimpia pierda su partido. Pero el elenco solense buscaba una victoria que lo motivara previo a la final de la Copa Paraguay y para ya dejar de preocuparse por el tema de la promoción, por lo que no tuvo ningún tipo de recaudo y venció con categoría a la Academia por 3-0, con doblete del argentino Javier Toledo a los 43 y 59 minutos respectivamente. El tercero llegó ya sobre los 89 minutos con gol del Mudo Valdés, para decretar el resultado final que, aparte de ayudar con el promedio, ya certifica la clasificación del equipo danzarín para la Copa Sudamericana del próximo año. Por el lado de la Academia, su futuro en la Libertadores se definirá en la última fecha ante Olimpia. Por lo pronto, un empate ya le bastaría para acceder. Proseguimos con Olimpia versus Libertad. El decano llegaba así como Nacional, con la obligación de ganar para pelear por el cupo de la Libertadores del siguiente año. Es así como en el amanecer del partido, tras un grosso error de Martín Silva, Huguito Quintana en el primer minuto de juego anotaba el 1-0 para Olimpia. El partido lo empató Sebastián Ferreira a los 29 tras una gran jugada y asistencia de Julio Enciso. El brajeado volvió a ponerse arriba ya a los 71 minutos del segundo tiempo, aprovechando otro error de Martín Silva tras la atropellada del Pollo Recalde. La alegría no le duró mucho a los de Julio César Cáceres, ya que 8 minutos después, con un remate de puntín, Lorenzo Melgarejo empataba de nuevo las cosas. Ya en minutos de adición se sembraría el drama en el encuentro, ya que el árbitro, con la intervención de por medio del VAR, cobra penal a favor de Libertad tras una mano de difícil interpretación de Tito Torres dentro del área. A pesar de las protestas franjeadas, Julio Enciso se encargó de canjear el tiro penal por gol y de esta manera el Gumarelo se robaba la victoria del Manuel Ferreira. Con esta derrota, Olimpia lleva una racha de 8 partidos jugados de local en para 1 sin poder conocer la victoria. Y el decano se encuentra en un muy mal momento en vistas a lo que será la final de la Copa Paraguay a disputarse este miércoles. Por otro lado, también se enfrentaron un ya descendido River Plate versus Sportivo Luqueño, que llegaba complicado al duelo por la disputa contra Sol de América por quién de los dos jugaba la promoción. Poco o nada podemos recalcar del trámite del encuentro. Ninguno de los dos fue superior al rival y por consiguiente el marcador final fue de 0-0. Este resultado significa que el Sportivo Luqueño deberá disputar la promoción contra el Sportivo Meliano, para saber si se queda o no en primera división. Los partidos serán de ida y vuelta y se disputarán el 9 y 12 de diciembre respectivamente. El día sábado no hubo partidos, así que pasamos directamente al plato fuerte de la fecha. El día domingo se enfrentaban en horarios simultáneos Cerro Porteño versus 12 de octubre y Guaireña versus Guaraní. Primeramente hablemos de lo que fue el partido del Ciclón ante el 12 Itagüeño. Fue un encuentro bastante entretenido y sufrido, que comenzó con Cerro buscando el gol inicial, pero con un 12 que tampoco se encerraba completamente y trataba de aprovechar los espacios. El primer tiempo terminó igualado a 0 y en el segundo tiempo llegaría el único gol del partido tras una mano de Paulo da Silva en el área. El árbitro marcó penal y Claudio Aquino en los 58 anotó la victoria parcial para Cerro Porteño. Los de Itagua no se quedaron atrás e insistieron varias veces el arco de Cerro, que sufrió más de la cuenta pero que finalmente pudo aguantar el resultado y se llevó una gran victoria que lo asenta como el puntero, y empatando el partido contra Guaraní de la próxima fecha, se consagrará como el campeón. Por otro lado, Guaireña le ofreció un complicado partido a Guaraní y lo dejó comprometido para la última fecha, con la obligación de ganarle sí o sí a Cerro para gritar campeón. Los locales hicieron tambalear al aurinegro, ya que sin prácticamente haber generado peligro, José Verdún a los 33 minutos colocaba el 1-0 para los albicelestes. En la segunda etapa, el indio logró despertarse y empató el juego con gol de cabeza de Marcos Cáceres a los 55 minutos de partido. El juego terminó con este marcador y, a pesar del resultado, el aborigen sigue dependiendo de sí mismo, y en caso de triunfar ante Cerro en la última fecha, será el nuevo campeón del fútbol paraguayo. En fin, al término de los 5 partidos de la fecha, la tabla de posiciones quedó distribuida de la siguiente manera: Cerro Porteño puntero con 37 puntos, Guaraní de escolta con 35, Sol de América tiene 28, Libertad está cuarto con 24 unidades, Luque quinto con 21 puntos, Nacional tiene 20, 12 de octubre está séptimo con 18 puntos, River Plate octavo también con 18 puntos y comparten el fondo de la tabla Olimpia y Guaireña, ambos con 15 unidades. En el promedio, como bien ya mencionamos, el Sportivo Luqueño tendrá que jugar la promoción contra el Ameliano,
Y en la tabla de goleadores nos encontramos con Seba Ferreira y Francisco da Costa, ambos con 8 goles en total. De cerca lo siguen Fernando Fernández, José Florentín y Claudio Aquino, todos con 7 goles cada uno. Y bueno gente, hasta acá llega el video del día de hoy. Si te gustó te pido por favor que dejes tu me gusta y te suscribas al canal, activando la campanita de notificaciones para no perderte de nuevo contenido. Muchas gracias por quedarte hasta acá. De mi parte es todo, yo me despido y no será más que hasta la próxima.